tomen asiento y tengan abiertas sus Biblias ahí en Gálatas capítulo 1. El tema de hoy es el mensajero y su mensaje del Evangelio. Tenemos dos cosas para notar en esta predicación que vamos a hacer hoy. Tenemos, por un lado, el mensajero. ¿Qué es un mensajero bíblico? Comienza hablando de apóstol y vamos a explicar eso un poco. Y segundo, ¿qué clase de mensaje tiene que tener un mensajero para que sea, con todas las letras, bíblico? ¿Sí? Como comenzamos el libro, les voy a dar una introducción quiénes eran los Gálatas. Como ustedes pueden ver, se refiere no a una sola iglesia, sino a las iglesias que están en una región que se llama Galacia. Esta región fue constituida aproximadamente 278 años antes de Jesucristo, donde se establecieron galos y celtas. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado algo de música céltica, de allí vienen estas personas. Están un poco mezclados, pero los galos estaban ahí en una especie de península que se llama Asia Menor, ¿sí? Y podemos decir, ellos con Roma, o sea, el Imperio Romano dominaban aquel tiempo, pero ellos no fueron un territorio que se opuso a Roma, de modo que, pagaba impuestos con los dientes apretados, podemos decir, como la mayoría de los países hacían, sino que ellos se aliaron, es decir, apoyamos la causa de Roma. Entonces, podemos decir, eran personas, no sé qué palabra utilizar, a veces en Argentina utilizamos la palabra que eran un poco como que se vendían, ¿sí?, al mejor postor, y en lo espiritual a veces podrían tener cierta tendencia a eso, no podemos asegurarlo del todo, que eran personas como cambiantes, volubles, es decir, que no eran a veces firmes. Digamos, uno puede ver en la carta de los Gálatas cuando entremos que ellos habían recibido el Evangelio puro, pero a un poco tiempo se habían apartado de ese Evangelio y habían ido tras otra cosa que parecía Evangelio, pero que no lo era. Entonces, Pablo tiene que escribir esta carta. Fíjense en que dice el versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo. Eso no sucede a menudo en todas las cartas de Pablo. Pablo escribe, tiene una amanuensia, o sea, alguien que escribe en nombre de él, la envía por alguna persona. Esto es el caso de Romanos, hemos visto que tenía a Tercio, que escribió la carta, a Febe, que llevó la carta. Pero acá se presenta, dice Pablo y todos nosotros. Era porque había un problema grande en las iglesias de Galacia. Y tuvo que buscar un consenso, diciendo, voy a escribir algo. Va a ser fuerte, va a ser algo claro y algo muy importante porque está este riesgo, que todas esas iglesias que están en Galacia se vayan detrás de un falso evangelio. No es que hay otro evangelio, vamos a ver qué dice Pablo, pero un evangelio que no es el bíblico. O sea que la carta se dirige a un grupo de personas donde había un problema grande al punto de la desviación de las iglesias. Entonces, como introducción todavía quisiera decir 5 puntos acerca del propósito de la carta en general. O sea, esta introducción no la vamos a hacer todas las veces, simplemente cuando comenzamos el libro. Les facilito por ahí el trabajo a los que van a venir después predicando de eso. Hay 5 cosas que quiero destacar como introducción del propósito de la carta de los Gálatas. Primero, el apóstol Pablo defiende su autoridad. O sea, es una carta para defender la autoridad apostólica, pero también, ¿no es cierto?, como una especie de comparación, para defender la autoridad de alguien que ha sido comisionado por Dios en una iglesia, pastorado, etcétera, pero que tiene un mensaje del Evangelio. Eso es lo que valida su autenticidad. Vamos a ver después la diferencia entre un apóstol de aquel tiempo y el pastorado. Y desde ya decimos, como siempre, que no hay apóstoles hoy, ¿no? Segundo, la justificación por la fe, no por obras. Es el mismo tema de Romanos. Podemos decir, es la misma música
con unas variaciones, ¿sí? Con algunos estribillos diferentes, pero por lo general se toman estas dos cartas, Romanos y Gálatas, como una unidad temática. Así tomaban en el tiempo de la Reforma y así lo hacemos nosotros al continuar la serie de Romanos con Gálatas. Tercero, corregir desviaciones, como dijimos, de ese, entre comillas, otro evangelio. Cuarto, un llamado a la firmeza y a la libertad en Cristo. O sea, la falsa doctrina que estaba afectando a la región de los Gálatas, a Galacia, a las iglesias que estaban ahí, esta falsa doctrina le quitaba la libertad con la cual Cristo hizo libre a estas personas por medio del evangelio que predicó Pablo. Y como último punto, identificar a falsos maestros para alertarlos acerca de sus enseñanzas. Falsos maestros con un contexto judío. Eso va a ser todo Gálatas, un contexto judío. ¿Cuándo se escribió Gálatas? Hay una diversidad de opiniones. No podemos estar seguros si fue antes o después de la carta a los romanos. Hay muchas posiciones. Algunos dicen que fue a lo último de la vida de Pablo y otros dicen que fue al comienzo. O sea, que es la primera carta y otros dicen que fue la última. Realmente no podemos saber, solamente vamos a inferir, pero no podemos saber la fecha exacta. Pero lo importante es describir a quién fue dirigida, cuál era el problema y cómo lo solucionó Pablo bíblicamente. Otra cosa que podemos decir acerca de Galacia, ya para cerrar un poco la introducción, ¿sí? Es que estas iglesias, ¿sí? Estaba compuesta mayormente, parece ser, esto es muy posible, por una mayoría judía radicada fuera del territorio de los judíos, ¿no? Lejos de Judea, de Jerusalén, ubicada en Galacia, pero también con un público, podemos decir, gentil, o sea, no judío. Esto para contrastarlo con Romanos, donde la mayoría era gentil y había algunos judíos. Acá parece ser que se formaron iglesias con gente que estaba en la sinagoga, gente que era del judaísmo, que se le anunció que Jesús es el Mesías, se convirtieron, dejaron la sinagoga porque allí se seguía predicando que el que murió en Jerusalén no era el Mesías, que era un impostor. Entonces quizás el público mayoritario de los Gálatas era judíos pero viviendo en otra región. Bien, vamos al mensaje en sí, eso es la introducción. El mensaje en sí tenemos el mensajero y su mensaje. Y en el mensajero vamos a ver dos partes, que dice aquí, les invito a recordar el primer versículo que hemos leído, ¿sí? Que dice, Pablo apóstol. Hay un paréntesis, ¿no? Aquí, no sé, en el tiempo aquel no se usaban este tipo de cosas, en el griego, pero dice, Pablo apóstol, no de partes de hombre ni por hombre. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una parte de lo que son los mensajeros, que vamos a dividir en eso. Y dice, sino, por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Vamos a ver y dividir esto del mensajero, porque hay dos tipos. Un mensajero que no cumple las condiciones y un mensajero que sí cumple las condiciones. El mensajero que no cumple las condiciones es aquel que dice que es de parte de los hombres o por medio de los hombres. Pero Pablo saca una carta de presentación, una tarjeta diciendo, yo no soy apóstol ni de parte de los hombres, ni por medio de los hombres. Vamos al contexto de aquel tiempo. Pablo era un apóstol. ¿Pero cómo? Uno dice, no había ya apóstoles. Jesús no eligió apóstoles, claro. Eligió 12 apóstoles. Uno fue el traidor, profetizado por el Antiguo Testamento, que fue Judas, el cual sabemos que se ahorcó, se suicidó, y quedaron 11. Y después, ¿no es cierto?, que la iglesia fue establecida después de Pentecostés, se necesitaban, quizás, diría, bueno, 12 apóstoles porque son 12 tribus de Israel, y ellos eligieron, de alguna forma, los apóstoles eligieron a Matías, ¿sí? Y Matías comienza ahí, con la iglesia primitiva. Pero después aparece un apóstol más. Y déjenme decirle que
ese apóstol que aparece es único. No hay otro más. ¿Sí? A la manera, podemos decir, que Cristo dispuso apóstoles. Porque para nosotros la palabra apóstol parece como un cargo de autoridad, ¿verdad? Como un cargo, apóstol. Nos imaginamos en aquel tiempo los 12 apóstoles. Pero es una palabra de uso común en el idioma griego. ¿Saben lo que quiere decir apóstol? Quiere decir enviado. Así como diáconos, que para nosotros parece también otro puesto, quiere decir ayudadores, apóstol simplemente quiere decir enviado. Ahora, si son los enviados que Jesús eligió, sabemos que son enviados por Él. O sea que la palabra apóstol estaba relacionada con quién los envía, quién está detrás de enviar a esas personas. Pero como Pablo no estuvo con Jesús, no estuvo cuando escogió a Pedro, Juan, Jacobo, a Mateo, etc., sino que él perseguía a la iglesia y Jesús se le aparece, mientras él iba a perseguir a los cristianos en Damasco, se le aparece una luz del cielo y le dice, Pablo, o Saulo, Saulo, su nombre original, ¿por qué me persigues? Él quedó ciego, él sabía que era el Señor Jesús y ese fue su contacto inicial con el Señor Jesús. Tuvo grandes revelaciones y podemos decir, es el único apóstol diferente al resto de los apóstoles judíos que fue enviado ¿a dónde? A los gentiles. Y fuera de Pablo no hay ningún apóstol, ni en épocas pasadas, ni presentes, ni futuras. ¿Sí? Todo esto que hoy vemos, que hay resurgimiento de apóstoles, bueno, van a ver que caen en la categoría de falsos enviados. Por más que digan que vieron a Jesús, por más que digan que recibieron un comisionamiento de Él, etcétera, etcétera, la Escritura, la Biblia, ya fue cerrada, este libro que es la Biblia, como hemos visto el domingo pasado, o también hemos mencionado en algunas veces, está fundado por inspiración del Espíritu Santo sobre la doctrina de los profetas, Antiguo Testamento, la doctrina de los apóstoles, Nuevo Testamento, siendo Jesucristo la piedra principal. Y una vez que murieron los apóstoles, no hay una nueva Biblia. Ese es el peligro, ¿sí, hermanos? De estos nuevos proclamados apóstoles y de los nuevos profetas, es que hay una autoridad fuera de la Biblia. Pero la Reforma le recuerda al evangélico de hoy solo la Escritura. Solamente la Escritura es nuestra regla de fe, nuestra autoridad. Y cualquiera que es enviado, no como apóstol, sino como un enviado a predicar, como puede ser un predicador, un pastor, un misionero, tiene que estar convalidado por la palabra de Dios. Y allí podemos decir que cuando la palabra de Dios comisiona a la persona, cuando se hacen las cosas correctamente a través de una iglesia local, etc., es un enviado de Jesucristo. No un apóstol en el sentido de aquel tiempo, pero sí tiene un mensaje. Es un mensajero que tiene un mensaje. Actualmente, vamos a enfocarnos, porque ya dije, no hay apóstoles, pero sí hay predicadores del Evangelio. Sí hay maestros bíblicos, sí hay pastores. Y quiero enfocarme en la parte de pastoral, también para que ustedes sepan cuándo un pastor es enviado a predicar, a, pastorear una iglesia. Hay pastores que son pastores misioneros que abren nuevas obras, otros que se encargan de una obra que ya está hecha. Pero lo importante es esto. Detrás de todo pastor tiene que estar el respaldo bíblico para que sea un mensajero ¿de qué? De Jesucristo. Entonces, el peligro actual, ¿no es cierto? Y siempre ha habido en la historia de la iglesia este peligro de personas que llegan a ser pastores sin un proceso bíblico. Subrayo. Personas que llegan a ser pastores, no hablemos ni de apóstoles ni profetas, ya queda descartado así con una cruz roja gigante. Pero aquellos que llegan a ser pastores pueden llegar sin un proceso bíblico. A Pablo se le cuestionaba de que él llegaba a ser apóstol sin un proceso, pero los que lo juzgaban tenían otro proceso que no tenía nada que ver con el proceso que hicieron para elegir a Matías. El proceso que hicieron para elegir a Matías era que estuvieran desde el momento que Jesucristo comenzó, ¿no es cierto?, a predicar, que estuvieron ahí con los discípulos hasta su ascensión, ¿sí? Y que lo hubieran visto. O sea,
un contacto personal con Jesús, aparte de las características espirituales, ¿no? Pero los judíos habían inventado falsos apóstoles en aquel tiempo y eran enviados desde Jerusalén, muchos de ellos, a interferir en las iglesias. Y una de las iglesias que interfirieron fueron las iglesias que estaban en Galacia. Volvamos a nuestro siglo presente y pensemos. Hay 5 cosas que tengo para decir respecto a cuáles son los errores que se tienen cuando se nombran a pastores. Uno dice, ¿no es el tema principal? Sí, hay una cuestión acá apostólica, pero no podemos hablar hoy en día de una cuestión apostólica porque no hay apóstoles, ¿se entiende? Pero sí de una cuestión de mensajeros y su mensaje. Entonces, los principales mensajeros a los cuales se le encarga la predicación, y así lo tenemos en nuestras bases de fe, ¿sí? Son los pastores. Les es encargado predicar la palabra. Ahora, ¿cuándo personas llegan a ser pastores por medios que no son bíblicos? Les voy a nombrar 5 medios no bíblicos, porque después vamos a ver el medio bíblico, como dice Pablo, no por hombres ni por medio de hombres, sino por Jesucristo, bíblico. Por los hombres o por medio de hombres es lo que vamos a ver ahora. Punto número 1, o A. ¿Sí? Hay personas que se autoproclaman pastores. No quiero ser repetitivo, pero algunos no conocen la anécdota. Una vez me encontré con una persona que me dio una tarjeta de pastor. Decía su nombre, apellido, abajo su tarjeta de pastor, y yo le pregunté, ¿y de qué congregación es? No tengo congregación, dice. Pero las 100 tarjetas estaban en oferta en imprenta. No sabemos si estaban en oferta, pero él las tenía. Tenía tarjetas de decir, yo soy pastor, pero no tengo rebaño. No sé si se autoproclamó, no sé si se entendió mal lo que es la función del pastor. Pero otras personas vienen y dicen, yo soy pastor porque tuve alguna visión, porque tuve algún sueño, o porque alguien me dijo una profecía que yo voy a ser pastor. Y ese no es el proceso bíblico. Y otros simplemente, sin ninguna profecía, sin ninguna cosa así como podemos decir sobrenatural, yo soy pastor porque lo siento y quiero. O sea, simple orgullo. Entonces la autoproclamación es algo antibíblico, porque la Biblia nos muestra que los pastores son reconocidos por su trabajo antes de ser pastor. O sea, la congregación tiene que identificar que Dios ha dado, ¿no es cierto?, dones de enseñanza, etcétera, a la persona para ocuparse de la congregación. Entonces, es algo visible, es algo unánime, es algo congregacional. La iglesia local, creemos, tiene la autoridad. La iglesia local, subrayo, la iglesia local, un grupo de creyentes en un lugar, las iglesias que están en Galacia, las iglesias que están en Rosario, pero una iglesia local en particular tiene la autoridad de Dios para elegir sus pastores y diáconos, ¿sí? De modo que no es que se autoproclamó uno y formó una iglesia, sino que el día que se fundó, supongamos que es una especie de pastor misionero, la gente está viendo ese cuidado. La gente está viendo esa, podemos decir, testimonio que exige 1 Timoteo 3, Tito 1, etc. Entonces, es un proceso congregacional. Segundo, ¿qué otra clase de pastores hay que evitan un proceso bíblico? Bueno, es cuando lo pone una jerarquía eclesiástica. A ver, ¿qué es una jerarquía eclesiástica? Hay denominaciones donde tienen una estructura, donde tienen a veces seminarios, que ahora vamos a ver eso, pastores de seminario, si son así, y donde dicen, estas personas están sostenidas a sueldo, estas personas viven, ¿no es cierto?, de toda la estructura denominacional, y alguien arriba, no sé con qué cargo o con qué jerarquía, dice, este pastor va a ir a tal país, ¿sí? Uno va a ir a Argentina, el otro va a ir a Uruguay, el otro va a ir a Paraguay, el otro va a ir a Colombia, etc. ¿Sí? Y cae un pastor en una de esas iglesias de la denominación y dice, bueno, a partir de ahora yo soy tu pastor. Y el otro lo mueven, quizás la congregación no lo aceptaba, la congregación no le caía en gracia o a veces con problemas,
Y son a veces parece como los cargos políticos, ¿no? Hicieron mal las cosas y en vez de decir fuera de la función pública lo ponen en otra función. Así también mueven a los pastores como si fuera un tablero de ajedrez. Tú aquí, vos allá, allá. A veces puede ser a nivel regional, Argentina, uno a Rosario, otro a Córdoba, otro a Buenos Aires, otro a Jujuy, otro a Ushuaia. Y mueven piezas, ¿sí?, sin un proceso bíblico. Y a veces esos pastores son autoimpuestos a esas congregaciones. Entonces, podemos decir, toda esta categoría que estamos hablando es por hombres y por medio de hombres. No es el proceso bíblico que dejó nuestro Señor Jesucristo. No es el proceso que Dios nos habla en su palabra. Entonces, podemos decir que, por un lado, hemos visto, ¿no es cierto?, aquellos que son pastores por autoproclamación, porque lo ponen en una jerarquía eclesiástica, ¿sí? Y ahora, eran 4, no 5, perdón, 4. Esta es otra forma en donde se llega a ser pastores. Y a veces esto nos toca, a veces un poco más de cerca a las iglesias reformadas, que les gusta, y está bien, ¿no? Está bien estudiar, capacitar, tener seminarios, tener, podemos decir, lugares de formación teológica. Y eso está muy bien. Pero uno no llega a ser pastor porque se recibió en un seminario. Uno no llega a ser pastor porque estudió y terminó una licenciatura, terminó una maestría o terminó un doctorado. Y esas son más o menos las 3 cosas que se estudian. O porque simplemente hizo un curso. No hay tal cosa como que diga fábrica de pastores, entra el pastor por aquí que no era pastor, sin capacitación, y sale aquí ya con traje y corbata y con capacitación y dice, bueno, salió de la fábrica, hay una cinta que transporta y cuando pasa por medio sale ya el pastor hecho. Por supuesto que es irónico lo que digo, ¿no? Pero a veces ha pasado así. A lo mejor ha pasado que personas que tienen dones pastorales, que se ocupan, ¿sí?, y otro que a lo mejor los adelantó, terminó un seminario, dice, no, mejor preferimos a este que terminó el seminario, pero no tiene el carácter pastoral, no tiene la autoridad pastoral. A veces orgulloso, a veces altivo, a veces torpe con el trato de las personas, y ha pasado así. Entonces también, digamos, es algo bueno estudiar teología. Ahora, antes de pasar al último punto, porque estamos viendo cosas como malas, ¿verdad? Como decir, esto no es así. Pero hoy es muy importante que toda persona que vaya a ser pastor tenga una capacitación teológica, ¿sí? Hoy están dadas las condiciones para estudiar, ya sea online, ya sea presencial. Hoy se nos hace, digamos, accesible el estudio a literatura, a cursos, a universidades, podemos decir, evangélicas. No es un requisito, pero yo recomendaría, ¿no?, que cualquier persona que va a ser un pastor tenga una formación teológica sólida. Porque una de las cosas que afectan hoy a las iglesias evangélicas es que los pastores no tienen una formación teológica sólida. Es más, sabemos que en otras corrientes le disparan al estudio, creen que eso apaga el espíritu, creen que el estudio de la Biblia es en contra del Espíritu Santo, y es al revés. El Espíritu Santo que inspiró la Biblia, tenemos que saturarnos de la Biblia, pero no solamente de decir, bueno, yo y la Biblia, yo me arreglo. Ese es otro problema. Yo he visto personas que dicen, yo soy muy bíblico, porque yo con mi Biblia y yo es lo que determina que yo sea sólido. Sin ver la historia de la iglesia, sin ver lo que Dios hizo a través de la historia de la iglesia. Cuando uno hace un seminario, estudia historia de la iglesia, estudia todas las doctrinas, ya sea eclesiología, por ejemplo, a la luz de la historia, cómo se fue dando. Entonces, esa formación, si decimos somos una iglesia reformada que defiende los valores de la reforma del siglo XVI, en medio de un tiempo similar a aquel, donde el evangelio se corrompe, donde la salvación se vende, entre comillas, hay que tener una sólida formación teológica. Pero no por eso el instituto bíblico o la academia es una fábrica de pastores. El último punto de un proceso no bíblico es
No es una dinastía. ¿Qué es una dinastía? Hijos de pastores son pastores de forma automática. ¿Lo han visto esto? Sí, no quiere decir, o sea, no es privativo decir, Dios llama a un hijo de un pastor al pastorado, pero porque Dios lo llama. Eso no podemos discutirlo, no podemos negarlo, no podemos decir que cada hijo de pastor está ocupando un cargo que no le corresponde. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo en aquel tipo de pensamiento automático donde, y yo creo que a veces se da mucho en muchas iglesias actuales desviadas del Evangelio, donde el pastor y su esposa son una corporación, ¿sí?, en sí mismos. Y obviamente, si vos fundaste una corporación, no se la vas a dar al primero que pasa o al hermano que se sienta ahí en el banco, sino que se la vas a dar ¿a quién? A tus hijos. Si hay un político, y esto se tiene que corregir en nuestro país, espero que pronto se corrija, si tiene un cargo, le dice, mirá, tenemos que ocupar 3 cargos, y el político tiene 3 hijos mayores y sin trabajo, ¿qué les parece que hará? Pero no tendría que ser así, tendrían que calificar, tendrían que pasar procesos. ¿Sí? En un país serio eso pasa. A ver, voy a ocupar tal ministerio. Bueno, pero usted está capacitado, usted qué estudió, en qué se preparó. No importa, yo soy el hijo de mi papá gobernador, etcétera, por decir algo. Y a veces pasa también con los hijos de los pastores. Ocupan el pastorado porque papá era pastor. Algunos piensan que tienen una herencia irreconciliable que no pueden rechazar, de que si su padre era pastor, tiene que ser pastor, y si su abuelo era pastor, entonces hay una dinastía, como hacían los chinos, ¿no? Las dinastías, donde los hijos siempre ocupaban el trono, y a veces hay una dinastía pastoral, y esto es errado. Esto no es conforme a la Escritura. Como digo, un hijo de pastor puede ser pastor, si pasa un proceso bíblico. Si no pasa el proceso bíblico, por más que tenga el apellido y el ADN, no va, ¿sí? Entonces hemos visto, cuando dice Pablo, no de parte de hombres ni por medio de hombres, lo que significaba en aquel tiempo, y he mostrado lo que significa eso ahora. Pero también vamos a demostrar esto, la parte buena, donde Pablo dice, sino por Jesucristo. Ya expliqué por qué Pablo era por Jesucristo, ¿sí? Pero podemos hacer como un breve repaso, ¿no? Él fue un apóstol distinto, diferente a los apóstoles judíos que habían sido elegidos, como ejemplo el último, Matías, ¿sí? Tuvo un llamamiento particular de Cristo de una forma, y recalco, extraordinaria. Ahora, los pastores no tenemos formas extraordinarias. Ustedes me dirán, pero en algunos lugares el sueño, la visión, la imposición, la profecía. Estamos hablando de pastores de iglesias bíblicas y reformadas. Quizás podemos poner un poco el aire, hermanos, ¿sí? No tan calor. O un poco de aire por la ventana, simplemente. Los pastores no tienen un llamamiento extraordinario en el sentido de algo que pueda ser, podemos decir, sobrenatural. El llamamiento es natural. Y yo creo que piensen en esto. ¿Han oído acerca del llamamiento pastoral? Llamamiento pastoral. Yo lo he oído, y hace mucho tiempo creía que era una cosa. Ahora sé, después de muchos años, que es otra. Que no hay algo como un llamamiento de Moisés, ¿sí? No hay algo así como un llamamiento de Elías, que tiemblan las puertas. No hay así como algo, yo lo siento el llamado. ¿Saben cuántas personas sienten el llamado a ser pastor? Y no se evalúan a la luz mínimo de 1 Timoteo 3 y de Tito 1. O de los 3 oficios de pastor: anciano, pastor, anciano, madurez, pastor, cuidado, y obispo, que quise supervisor, ver más allá, discernimiento espiritual. O sea que yo no puedo confirmar un llamamiento pastoral porque lo siento, pero incluye el sentimiento. El que anhela obispado, buena obra desea, le dice Pablo a Timoteo. O sea, el que va a ser pastor lo tiene que anhelar. No puedo ir una persona a regañadientes y empujándolo, yo sé que sea pastor. Lo tiene que anhelar.
Pero su anhelo no determina el pastorado, sino los requisitos que la Biblia exige. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando una persona, un pastor, pasa ese proceso, podemos decir, tiene un proceso bíblico, ¿sí? Tiene un llamamiento del Señor confirmado no desde una voz celestial, sino a través de la Escritura, ¿sí? Y quiero hacer un énfasis que Pablo hace, que esto era para la iglesia de Galacia. Hay una cosa que se repite, ustedes se darán cuenta que dice, por Jesucristo y Dios Padre, versículo 1. ¿Sí? Versículo 3. De Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 4. La primera referencia, aunque no lo nombra, es al Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados, conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios Padre. ¿Por qué ese énfasis de Pablo a los Gálatas? Porque este es el problema. Ellos, al traer un evangelio diferente, tenían una comprensión incorrecta de quién era el Mesías totalmente, como Jesucristo, y quién era el Padre Dios. Jesucristo sabemos que es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y ellos forman la Trinidad. Pero en los Gálatas, en la presentación está este machacar. Aquel que desecha a Jesucristo desecha al Padre. Aquel que tiene al Padre no puede desechar a Jesucristo. Están perfectamente unidos. Es una cuestión doctrinal y teológica metida allí en un saludo, en un inicio de una carta, que nosotros sabemos bien, ¿no es cierto?, que la persona de Dios, la Trinidad, el pastor tiene que tener consistencia teológica y nada menos que en esas cosas. A veces se hacen encuestas y una encuesta en Estados Unidos acerca de la Trinidad, hecha al pueblo evangélico, dio resultados desastrosos y muchos de los encuestados eran pastores que no sabían definir la Trinidad. No porque tendrían algún problema de causar una herejía, sino por desconocimiento. Entonces, en esto que es del mensajero, ya hemos visto, ¿sí?, que no es de parte de hombres ni por hombres, sino por medio de Jesucristo. Y vamos a la tercera y última parte del mensaje, que es más corto, que dice el mensaje del Evangelio. En este saludo que tenemos, está el mensaje del Evangelio. Fíjense en el versículo 4. Jesucristo, ¿no es cierto?, que murió, quien se dio voluntariamente, podemos decir, a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, para que un verdadero mensajero, ¿sí?, sea verdadero, tiene que predicar este mensaje. Si yo como pastor me subo aquí cada domingo y empiezo a predicar de las ofrendas, soy un falso mensajero. Si empiezo a predicar de la prosperidad, soy un falso mensajero. Pero también puedo predicar de otras cosas que no es el mal del tiempo, ¿sí? Puedo predicar de muchas otras cosas sin conectar con Jesucristo. Ahí estaría en falencia. Quizás no sería un engañador, pero tendría que reestudiar mi teología bíblica. Siempre el énfasis, siempre en la Escritura es Cristo. Tenemos una canción que dice, muestra a Cristo, ¿verdad? Hermosa canción que tocamos a veces. ¿Y qué lo que esperamos en la predicación? Muestra a Cristo. Aquí el apóstol Pablo presenta, Jesucristo es quien se dio por nuestros pecados. Habla de su muerte. O sea que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, tiene que hablar de la muerte de Cristo, porque es su principal misión, morir en lugar del pecador, dar su vida y derramar su sangre por su pueblo. El mensaje del Evangelio no tiene que ver con otra cuestión de Jesucristo cuando estaba entregando los panes y los peces. Si bien lo hizo, no es su misión principal. No es la parte principal cuando sana a un leproso o sana a un ciego o a lo que sea. Jesucristo lo hizo, pero no es su parte principal. ¿Cuál es su misión principal? Ir a la cruz por los pecadores. Y eso es lo que define el mensaje del Evangelio. Pero no nos olvidemos una cosa, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, Dios Padre que lo resucitó de los muertos.
Si no estuviera presente la resurrección en nuestro mensaje del Evangelio, en vano predicaríamos el Evangelio. Vana es nuestra fe si Cristo no resucitó. O sea, nosotros no predicamos a un Jesucristo de hace 2000 años, sino que predicamos a un Jesucristo que está vivo hoy y que nos habla a través de su palabra. Entonces, la muerte, la resurrección de Jesucristo es la predicación del Evangelio. Volvemos al versículo 4. Hay un dato ahí interesante. Fíjense en qué dice, para librarnos de este presente siglo malo. ¿Cómo? ¿Cómo los libró? Galacia estaba allí, los gálatas vivían allí, en el Imperio Romano, en medio de ciudades con mucho pecado, etc. ¿Cómo que me libró de este presente siglo malo? ¿Los llevó a otro lugar? ¿Los transportó a una tierra donde no hay pecado? No. Ellos seguían viviendo en un mundo malo como vivimos nosotros. Pero hermanos, Cristo nos libró de este mundo, del pecado, de la muerte. Somos peregrinos en este mundo, caminamos, nos movemos, pero vamos a nuestra patria celestial. Entonces el Evangelio nos habla ¿de qué? De cambio de vida. El Evangelio no es, tenía un dolor acá, Dios me sanó, tenía una radiografía borrosa, un tumor, y Dios me llamó. Esos falsos evangelios que se están predicando aún en la Iglesia Católica, aún esta leda que andan dando vuelta por allí, ¿sí? Que le dan la rural, así, toma, servido en bandeja, y tiene las cámaras, ¿sí? Y todas las personas que van ahí, y a solucionar sus problemitas. Es una enviada de Satanás, como tantos otros, que al ocultar la muerte, la resurrección de Jesucristo, ¿quién va ahí a decir, he dejado mis pecados a los pies de la cruz? ¿Quién va a decir ahí eso? Se va a parar esta mujer y les va a decir, arrepentidos, pecadores, Jesucristo murió en la cruz, porque ni siquiera ella es salva, como tantos otros que se autoproclaman enviados de Dios y son enviados de Satanás, que Satanás se transfigura en ángel de luz, parecen personas buenas, parecen personas que ayudan a la gente, parecen personas que están al servicio de la gente, pero hacen perder sus almas al no tener el mensaje del Evangelio. Entonces, el mensaje del Evangelio confirma al mensajero, nos habla de la muerte, la resurrección, nos habla de vidas cambiadas, nos habla también el versículo 4, conforme a la voluntad de Dios, es la obra de Dios, porque Dios confirma al mensajero con conversiones, con personas que se salvan, que cambian su vida, ¿sí? Pero esa es la voluntad de Dios, que a través de su Espíritu Santo hace ese llamamiento eficaz en el corazón cuando se predica su palabra y cambia a las personas, ¿sí? Y podemos ver en el versículo 5, el final, a quien sea la gloria por todos los siglos. El Evangelio, cuando es predicado bíblicamente y el enviado es un siervo del Señor, las almas se salvan y la gloria no es para el predicador, no es para el enviado. ¿La gloria para quién es? Para nuestro Dios. Termino con esta exhortación final. El apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio en una iglesia que muchas veces cuestionó su apostolado, ya sea su autoridad, inclusive su capacidad. A pesar de esto, Pablo siguió adelante. Pero no es lo ideal lo que pasó en Galacia, ¿se entiende? No se espera de nuestra iglesia lo que pasó en Galacia. Se predica esto y Dios lo pone para advertir por todos los siglos, ¿no es cierto?, a través de los siglos a las iglesias de estos posibles problemas. Pero relacionado al mensajero y al mensaje, ¿qué pueden hacer ustedes como miembros? Y termino con estas 5 cosas. Punto número 1. Orá por tus líderes, tus pastores, ¿sí? En el caso estoy yo, también hay líderes, pero orá por la persona, o sea, por uno mismo y por su familia. Todos tenemos familia, ¿sí? Orá por su persona y su familia. Muchas veces somos atacados, muchas veces nuestra familia, entonces las oraciones mantienen en pie a la iglesia. Segundo, orá para que su labor sea fructífera. No ores para que si, bueno, dale la fortaleza, Señor, y si no hay resultados. Queremos que como jardineros o como sembradores cosechar. Es lo lógico. Queremos que se predique el Evangelio y las almas se salven.
Que se predique el evangelio a los salvados y las almas se santifiquen. Queremos ver una obra que sea fructífera. Queremos ver una vid con sus pámpanos, que Jesucristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos, pero la semilla de la predicación de su palabra es lo que hace que la iglesia crezca. Entonces, orá para que su labor sea fructífera. 3, hazle saber que su labor en tu vida tiene frutos. No es adularlo al pastor, no es adularlo, ¿sí? Pero qué bien es cuando una persona dice, esto ha cambiado mi vida, las predicaciones, la consejería, algún libro que le recomendamos, algún video que viste, la charla que tuvimos en el parque, el ejemplo, algo, decir, de vez en cuando nos hace falta un poco de feedback, un poco de retroalimentación, porque eso alienta. O sea, yo le decía la otra vez a alguien, ¿sabe cuál es el mejor regalo para un pastor? El de Juan, que dice que mis hijos caminan en la verdad. Cuando Juan dice eso en sus cartas, está gozoso, pero no sería algo retributivo para un pastor decir, después de tanta enseñanza, después de tantos años, mis hijos siguen extraviados, chocándose uno con otro, en caminos de error, en caminos de pecado. Y eso tira abajo a cualquier pastor, ¿sí? Entonces, hacele saber cuando hay frutos. 4 punto, penúltimo, ¿no? Apoyen la iniciativa espiritual de sus pastores. Iniciativas espirituales. Vamos a hacer esta salida del Evangelio. Vamos a hacer esta conferencia. Vamos a hacer estos estudios bíblicos. Vamos a hacer este proyecto. Vamos a mudarnos de local. Vamos, no sé, un montón de cosas que todo hace al funcionamiento del Evangelio. Apoyarlos en sus iniciativas. Aquí estoy. ¿Para qué puedo servir? Los diáconos dirigirán cuestiones materiales. También necesito consejería. No puedo hacer yo y algunos de los líderes toda la consejería. Pastor, aquí estoy para hacer consejería, ¿sí? Si tenés una vida espiritual, un matrimonio ordenado y una vida de testimonio, vas a poder hacer consejería si también te capacitas más. Apoyar las iniciativas espirituales. Y último, ora para que siempre tu pastor o pastores sean fiel al mensaje del Evangelio. Si eso cae, ya vieron Romanos, ¿no? La iglesia cae. Si dejamos el mensaje del Evangelio y de vivir el Evangelio, los que están acá van a transmitir eso a toda la congregación. Entonces, orá para que mantenga fieles. Somos hombres falibles, somos hombres débiles, pero que podamos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.